Bien, estamos de regreso. Hace 8 días tuvimos la presencia de Gerardo Fernández, arqueólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene un convenio precisamente también con el proyecto cultural León Prehispánico. Y aquí tenemos ahora a su director, Humberto Carlín, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Y le agradecemos esta presencia aquí para que nos platique de este tema que desde luego nos parece muy interesante y que es el León Prehispánico que permanece oculto. Pero qué mejor que tú que nos platiques cómo van. Ya hemos presentado la información aquí sobre esta presentación que hicieron. Ahora sí ya se aglutinaron, se hicieron una asociación civil, sí, finalmente. Pero pues el trabajo es mucho, ¿no, Humberto? Sí, claro. Mira, te voy a platicar. El principio de esto fue hacerlo con alumnos de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias Sociales, como una parte, como servicio social. Y de ahí se empezó a vincular hacia otras cosas, siempre se pensó en hacer una asociación civil con miras a que estos jóvenes tuvieran una oportunidad de tener un lugar donde trabajar y proponer proyectos dentro de ese mismo proyecto, para que pudieran hacer proyectos de titulación. En el camino fueron quedándose algunos se quedaron. Hoy la presidenta de la asociación es una de las alumnas con las que empezamos esto, y bueno, hoy está como presidenta de la asociación. Pues ella se dedica a organizar parte de los viajes que hacemos para sensibilizar a la gente, ¿no? Muy bien. Sí. Tenemos por ahí unas diapositivas que nos trajiste. Aquí tenemos, sí, por ejemplo, que es una como de... Sí, es una línea de tiempo. Una línea de tiempo, ¿no? Y bueno, en esta, cuando hago las presentaciones, es precisamente comparar lo que tenemos como lo que fue el León Prehispánico, el apogeo que digamos marca de entre el año menos 200 antes de la era cristiana hasta como 900 de la era cristiana, y con un apogeo muy fuerte entre el 100 y el 700 aproximadamente. Y comparado con lo que hoy es la colonia, con lo que hoy es el México independiente, que pues es muy poquito el tiempo que está movido. Y lo que sí queremos resaltar es que, bueno... sí, ¿regresamos al anterior? Sí, por favor. Por favor, regresamos al anterior. Bueno, queremos resaltar el asunto de que cuando nos referimos al León Prehispánico, la gente supone que no había nada. Cuando vemos la parte de la colonia y la parte del México independiente, pues es muy pequeño comparado con lo que León tuvo una permanencia, ¿no? Y además está a la par de la época teotihuacana, a la par de la época romana, ¿no? Del Imperio Romano. Y bueno, pues eso es lo que nosotros queremos resaltar, que cuando nosotros hemos hecho algunas encuestas, la gente no reconoce ese pasado prehispánico, siendo que es mucho mayor que la parte colonial, a la que se le da mucho peso, y a la parte del México independiente, que también se le da bastante peso, porque es la parte que estamos viviendo en este momento. Claro, sí, digamos por la misma cercanía, ¿no? Así y por el avance tecnológico. Pero es importante remarcar eso, desde luego. Sí, y bueno, hay lugares que están ocultos, ¿no? Sí, tenemos en León hace algunos años la Universidad Iberoamericana, a través del arqueólogo Ramos y la arqueóloga Ramírez, presentaron un libro del cual las imágenes del lado derecho son las que están en ese libro. Bueno, se llama Los sitios arqueológicos del municipio de León. En este caso, bueno, pues tenemos uno que está en Los de los Padres, que es uno de los más grandes, uno de los 6 más grandes en el estado. El estado de Guanajuato tiene registrados en el Lima 1500 sitios arqueológicos. Y bueno, hoy tenemos... Ese es uno, Loza de los Padres. Loza de los Padres, sí, es uno de los más grandes, de los 6 más grandes. Este es Alfaro. Ese ya está más poblado. Sí, digamos que está en el área urbana, está junto al arroyo de Alfaro, está rodeado de casas, y bueno, se podría hacer algún trabajo, se han hecho algunas investigaciones, excavaciones, pero no se ha podido lograr consolidar algo más fuerte, que es precisamente lo que nosotros tratamos de coadyuvar, ¿no? Esta es San José Potrero, arribita, abajito de eso está la comunidad de San José Potrero, la línea verde es el arroyo, y bueno, del lado derecho está la imagen donde dice Potrero 2, es la estructura que está, y está una más arribita que dice Potrero 1. Bueno, ahí están todavía, y hay algunos indicios del municipio que querían hacer unos parques lineales en estos lugares, pero bueno, no se ha consolidado ese proyecto y se siguen degradando los sitios, ¿no? Se siguen afectando. Ese Cerrito de Rayas está en Medina, también, bueno, rodeado por la cuestión urbana.
Y todavía se conserva del dibujo, se conserva únicamente el que está más grande, el que tiene los dos patios hundidos y el laboratorio. Es lo único que se conserva, todo lo demás ya se perdió, como puede ver, bueno, pues ahí están las casas ya encima de lo que pudo haber sido las otras 4 estructuras. Humberto, no sé si esta sea la última, pero viéndola, ahí podríamos, por ejemplo, decir que si voy ahí a esa parte no voy a ver nada, obviamente. No, obviamente no, porque es un montículo de tierra, y no tienes oportunidad de ver nada. Ese dibujo, bueno, se hizo en base a los estudios que se hicieron desde los 40, se fue haciendo algunos y este sería, por ejemplo, el caso de lo que muchos se comenta de que los españoles llegaron y ¡pum!, la sepultaron. El problema de León, como vimos en el cronograma, en la línea del tiempo, es que cuando los españoles llegan a esta parte de aquí, ya el lugar estaba prácticamente abandonado, tenía al menos 200 años de abandono. Entonces, eso, considerando 200 años, que es lo que tenemos como México independiente, calcúlale la degradación de un lugar. ¿Qué pasa? Bueno, se fue llenando de tierra, se fue. Cuando llegan los españoles con los indígenas aculturizados del centro de lo que hoy es México, pues resulta que no encuentran el esplendor que encontraron ni en Veracruz, ni en la Cuenca, ni en la zona maya. Entonces, no, pues aquí no hay nada. Entonces, esa idea falsa de que aquí no había nada y que había puros indígenas salvajes, lo comentó Gerardo la otra semana, pues es un poco falso, en algunas veces hasta peyorativo, ¿no? Claro. Porque se le está diciendo que son indígenas salvajes, ¿no? Chichimecas salvajes. Y ese término pues degrada un poco a esos habitantes que en algún momento tuvieron que dejar sus construcciones que ya vimos y alejarse un poco por cambios climáticos, por guerras intestinas, y eso causó que de alguna manera pues las cosas se abandonaron ahí, ¿no? Y que no eran tan sedentarios como... No. O sea, en ese pedacito de la historia, digamos, en esos 200 años, sí la gente empieza a hacer un poco, se empieza a ir hacia las partes altas, empiezan a hacer un poco otra vez nómadas, empiezan como cazadores-recolectores, pero ya habían dejado al menos ese tramo de, pues, 1000 años, ¿no? De un esplendor, que se nota en este tipo de construcciones. Yo creo que esta es una de las más graves. Esta está en el cruce de la carretera de que va para Duarte, la autopista, ahí se marca la autopista León, una línea roja, la carretera Santana del Conde, la carretera Duarte. Sí, que hay un puente ahí, ¿no? Hay un puente, de este lado está una lechería. Sí. Bueno, enfrente hay un banco de material muy grande. Ahí había una loma en el cual estaba que se parece el Cañón del Colorado, ¿a ese se refiere? Eso, pero lo que pasa es que había una loma ahí donde estaba esa estructura que estoy viendo del lado izquierdo, se llama el Ánima, y es muy grande. O sea, la escala que está abajo en el dibujo son 40 metros. Si volteas esa escala, aproximadamente son 120, 130 metros de la parte más larga, como por 80 de ancho, ¿no? O sea, es una estructura muy grande. Sí. Entonces, consideramos que León, en la cuestión prehispánica, bueno, además de que lo que hoy es el municipio de León está considerado como un gran número de asentamientos, muchos. O sea, el libro de Ramos y Ramírez registra 31 sitios hace 20 años, ¿no? ¿Cuántos hubo antes? Está un poco confuso mientras no se haga más investigaciones, ¿no? Oye, Humberto, pues hay mucho de qué hablar. Bueno, nos tenemos que ir por el noticiero, ¿verdad? Pero seguimos platicando, y además sería bueno ir a uno de estos lugares. Por ahí le encomendaremos a Mina, ¿no? Que también está muy metida ahí con ustedes, para que pues nos traigan algunos. No, es muy recomendable a la gente que se acerque, porque sobre todo en la parte de Medina, el Faro, la gente no es muy amigable cuando llega la gente así sin conocerla, ¿no? Sí. Porque piensan muchas cosas. Claro. Y no es muy recomendable, porque son lugares que pues tienen alguna terreno, tiene sus conflictos. Habría que hacer un trabajo estructurado, ¿no? Ayudado del gobierno. Así es, y es bueno lo que estamos considerando con el proyecto cultural Hombre Hispánico, precisamente coadyuvar a las instancias para que podamos llegar a algunos proyectos vinculados a las universidades, tanto del Estado como de fuera del Estado, ¿no? Muy bien, Humberto, pues bueno, el compromiso sigue, ¿no? Para seguir dando a conocer esto. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí estamos en la próxima visita, ¿no? Sí, gracias, muy amable. Seguimos. Hasta luego. Bueno, por lo pronto vámonos.